Lo balearon en un intento de robo. Se aferró a la vida con todas sus fuerzas. Hoy ya no pudo más. Murió el mayor retirado. Y estamos hablando del hombre que fue protagonista de este intenso tiroteo hace poquito menos de una semana en la zona de Villa Pineral. El mayor Carlos Leiva, Gastón, había sufrido varios disparos en la zona de la cara, el cuello y el abdomen tras un intento de robo en la zona de Villa Pineral, muy cerca de Ciudadela. Quedó internado en el Hospital Carrillo y lamentablemente murió en las últimas horas. Exacto, Pampa, justamente una modalidad delictiva que venimos viendo de manera repetitiva. Delincuentes que simulan ser transeúntes, van caminando y en un momento determinado se abalanzan sobre la víctima, que generalmente está en algún vehículo a punto de llegar o de irse. Y este fue el caso, dos delincuentes, ahí veíamos las imágenes, dos delincuentes que simulan ser transeúntes y en un momento determinado se abalanzan sobre la víctima y se produce este tiroteo que finalmente lo dejan herido al mayor Leiva, que finalmente y lamentablemente le provoca la muerte, ¿sí? Ay, sí. Uno de los primeros... tenemos el policía de San Martín en la Villa 18 y este efectivo, dos policías ya muertos a raíz de la delincuencia en diferentes cuestiones, ¿no? Uno caído en cumplimiento del deber y el otro que abordado por, digamos, de manera civil, termina siendo asesinado por los delincuentes. Digo porque después empezamos a contar y en el año lamentablemente son un montón los efectivos de distintas fuerzas que terminan siendo Mirá todos asesinados. los hechos, Gastón, plena luz del día. Digo, la verdad que es... 15-30 horas 15, aproximadamente. 30. Sí. A ver si mirá, 15-33, mirá. Leiva tenía 60 años, decíamos, recibió disparos en la zona de la cara y el cuello. Esto fue el 5 de enero pasado. Sí. Estamos a 8 días, estuvo internado en el Carrillo. Entiendo que hay un detenido. Eran dos los detenidos y liberaron a uno. Digamos, el otro tenía que ser indagado. Ahora, acá hay dos delincuentes que atacan a Leiva. Lo que habrá que ver si de los dos detenidos, alguno seguramente es uno de estos dos. Y hay que ver si el otro coincide o no con el cómplice. Evidentemente, ahí, para la justicia, no. Ahí el que se ve disparar es uno solo. Sí, por lo menos cuando se retira, claro. No en este momento. Hay uno solo que dispara y hay otro que lo acompaña. Lo que habrá que ver si de los dos detenidos, mejor dicho, del liberado, era uno de estos que es el que escapa o no tenía nada que ver y la policía lo detuvo por una cuestión digamos, de sospecha. Después, bueno, obviamente vos detenés y tenés que confirmar con las pruebas que se trate de alguno de estos dos. Evidentemente no, el que queda detenido sí está complicado, sería, vamos a decirlo de esta manera, uno de los que atacó al mayor Leiva en este caso de robo, criminis causa, ¿no, Sí. Pampa? Obviamente. Exactamente, obviamente. El hombre estaba haciendo un trabajo de seguridad, ¿no? Sí, Porque era sí. retirado, Sí. algo muy común. Esas son pautas que te marcan que los policías no ganan bien, que el jubilado, policía no gana bien, ni hablar de los jubilados. Digo, a los 60 años tener que ponerte a hacer de custodia, Sí. poniéndote en el ojo de la tormenta y en la mira de los delincuentes. Exacto, porque, a ver, vamos a decir, como es muchas veces, pues debido a raíz de la cantidad de años cumplidos como efectivo, vos te podés retirar con el 70, con el 80, con el 100% del sueldo. A determinada edad, que es muy temprana generalmente, dado el trabajo que hacen, se retiran con el 80 o el 100% del sueldo y te dicen, bueno, yo me retiro, gano poco, pero me retiro y me dedico a otros trabajos, chofer de aplicación, que ahora está muy de moda, o custodia. La contracara de esto, Pampa, la tenés, digo la contracara en cuanto al resultado final, el efectivo retirado que el otro día mató en Parque Avellaneda, mató a un delincuente y hirió al otro. Ese también era un efectivo retirado de la policía. En ese caso, la situación salió bien y termina matando a uno, abatiendo a uno, mejor dicho, e hiriendo al otro. En este caso, lamentablemente, salió mal. Pero eso es a lo que están expuestos los policías cuando se retiran. Digamos, a ver, los policías cuando se retiran tienen tres, yo digo tres, puede haber más,
pero en general la mayor cantidad tenés custodios, caudales, de empresa, de lo que fuera, chofer de aplicaciones y otros que mientras están en la fuerza estudian abogacía y se reciben como abogado. Digo, eso es mayoritariamente el trabajo de muchos de los policías. Claro, Sí. después puede haber, a uno dice, yo me dediqué a otra cosa, bueno, sí, pero en mayoría son estos casos. La diferencia es que cuando vos sos custodio de alguna empresa de caudales, de alguna firma o de algún lugar en cuestión, seguís arriesgando tu vida. Sí. Cuando cual, el como decía policía... recién. Perdón, Sí, sí, papá. sí, sí, sí. Cuando el policía se retira, porque se jubila, porque se Sí. jubila anticipadamente, ¿retiene el arma y retiene la aportación de arma? Entiendo que sí. Sí, sí. ¿Sí? Obviamente tiene que como cada legítimo usuario, tiene que volver Puede pedirlo. o tener en Claro. condiciones el CLU, Claro. que es básicamente la cédula del legítimo usuario. Sí. Tenés que ir a Hacer el trámite a lo que como era el cualquier RENAVA en el persona. MAC y hacer el trámite como cualquier persona. Ah, o sea, si como vos cualquier tenés- persona, no es que tiene No, una no, por no. ser policía retirado, ya después se puede quedar con el arma y seguir utilizándola. No, porque se supone que ya no está más en función, ya no depende más de la fuerza. No, como no presta un servicio a la fuerza porque ya está retirado, supongamos que se jubiló, no debería tener el arma. Claro, si Pero- esta ¿Con persona cuánto? trabajaba de Claro. Custodio, evidentemente Mirá, estaba armado. La aportación Ahí la claro, tiene. bueno, ahí sí. La No, aportación ahí la nos tiene. está viendo Nahuel Suárez. La aportación sí la mantiene, el arma no, pero puede tener un arma Claro. propia. Ah, claro. ¿Con Declarada y cuánto? demás, obviamente. Sí. Los policías generalmente tienen un arma reglamentaria y al menos una propia. Al menos una propia tiene la mayoría. Mientras están en la fuerza, compran Ahora, ¿se una. ensañan O sea- más cuando ven que el custodio había sido policía, los delincuentes? Lo que pasa es que no, No, tiene acá la no, credencial. no sabés. No Acá tiene la hubo credencial. un intercambio de disparos. Claro, el tema es que cuando una persona saca un arma en la calle, el delincuente ya da por sentado que fue miembro o es miembro de alguna fuerza policial. Eso está clarísimo. Por la reacción. Digo, es muy raro que la aportación se la den a cualquier persona, pero vamos a suponer que se la dan a un civil, a alguien que se Sí. dedica, que es comerciante. El delincuente vio que sacaste el arma y dice es policía. Directamente. Entonces ya está condenado en ese sentido. Por lo tanto, tiene que disparar porque es la vida de él o del delincuente. Directamente. Ahora, Tami, ¿con cuánto se jubila un policía? Es una caja especial. A partir de los 57 años que puede pedir la jubilación anticipada. Son criterios diferentes a los que contamos todos los días. Es un trabajo que obviamente está expuesto a muchos riesgos. Y no solamente el tema de la jubilación, sino las licencias. Claro. ¿No? A lo largo de su carrera tienen muchas licencias, que debería también eso evaluarse de manera diferente. Yo siempre pongo el foco en las ART, que no dan la debida atención y después estas personas se tienen que reincorporar como si nada al servicio público. Sí, lo que digo justamente, a ver, esto la matemática, un policía no puede dedicarse a ser custodio de caudales custodio de caudales de una empresa porque está trabajando como policía, no le dan los horarios. Ahora, se retira vamos a suponer que gana 1 millón de pesos y se retira Sí. con el 80%. Gana 1 millón de pesos. Es una forma de decir, Claro. digo, se retira con el 80%, ¿no? Digamos, y de jubilación tiene 500.000, 600.000 pesos. A eso le sumás el trabajo que haga como custodia, aparte. lo que le dicen culata, como culata, que puede ser 1,5 millones, 2, lo que quieras. Entonces ya tenés 2 sueldos en tu casa. Sí, claro. Lamentablemente llegan a eso en muchos casos porque la situación económica es compleja, es complicada. Sí, pasa que no todo, ahí coincido con lo que decía Sicutín, digo, con la diferencia que sabes que ya viene armado. Digo, en el caso de que él pueda conseguir un trabajo, como que debe Claro. ser un plus para él Claro. en esa oportunidad, si va a trabajar de custodia, portar arma. Claro. Y sobre exactamente. todo porque tiene la preparación también, porque tranquilamente podría, en Claro. vez de estar siendo custodio, podría ir, no sé, a trabajar en una aplicación, trabajar en Otra un negocio, cosa. en otro lugar. Claramente aprovecha su formación, que tiene el conocimiento, el manejo del arma también, que no es poca cosa, y también a la hora de poder reducir a una persona. Todo esto lo preparan en las fuerzas y aprovecha eso para tener otro trabajo, ¿no? El jueves va a ser indagado el único Sí. detenido que hay por este crimen. Ahora homicidio criminis causa, que tiene un delito como máxima de perpetua. Va a ser indagado en la UFI 3 de San Martín. Así que, bueno, jueves, ¿no? Hoy es martes 13. El jueves 15 va a ser indagado esta persona. El fiscal esperó a ver cómo evolucionaba el efectivo policial para, digamos, después afrontar la indagatoria. Una indagatoria que cambia va a cambiar en las próximas horas de carátula y va a pasar a ser homicidio criminis causa directamente.
Ojo que por el momento es homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Porque en realidad ellos no están matando para ocultar un delito precedente, porque ellos iban a robar. Iban a robar, no llegaron Iban a a consumar. robar, no llegaron a robar. Claro. Por eso la carátula hoy es agravado por el uso de arma de fuego. Que vos no podés, técnicamente alguno va a decir, y sí iban a robar, pero técnicamente no concretaron el delito. O sea, te pueden decir, ¿vos qué sabés que iban a hacer? Y si lo iban a atacar y no iban a robar, ¿qué sabés? Digo, esto es la teoría, digo, alguno va a decir, sí, que iban a hacer, iban a ir a robar, pero digo, tiene que estar consumado el hecho. Me acuerdo un caso muy singular que fue con los quemacoches, Pampa. Una vez la policía agarró a uno que había puesto un trapo en el motor, en la tapa de donde va el combustible, y estaba prendiendo el fuego, el encendedor. Lo detiene la policía y el fiscal le dice, ¿usted lo vio prender fuego? No, estaba prendiéndolo. No prendió fuego el auto, por lo tanto no podemos hablar de que lo iba a incendiar. Entonces digo, es muy técnico todo. En este caso también, como no concretó el robo, digamos, por ahora es esa la carátula. Carátula reciente, Pampa, porque hasta hace un momento atrás no era todavía el homicidio porque no había muerto el Leiva en ese caso. Bien, esta es la imagen, los dos hombres caminando, yendo hacia el lugar donde iban a robar, se encontraron con un mayor retirado de 60 años de apellido Leiva, quien hacía tareas de custodio del lugar. Es un supermercado, un comercio importante de la zona. Sí. Y se produce este tiroteo. Sí. Lo que vos ves es el accionar de los delincuentes porque todo ocurre detrás de esa copa del árbol que vos ves ahí, esa sombra tipo negra. Es ahí donde se da el intercambio de disparos. No, ninguno de ellos resultó herido, ¿no, Gastón? No, lo que sí, el que quedó detenido justamente coincidía con los rasgos físicos de cómo se ve en las imágenes. 18 años tiene, o sea... 18 años tiene. Punible. Ahora... Sí, pero digo, Sí. para que sea una idea, 18 años ya preparado para matar. Ahora, directamente. custodiaba una pollería, Un comercio, sí. un comercio. A lo que llegamos, ¿no? Que un día 4 o 5 de enero tengas que tener custodia en una pollería a las 3:30 de la tarde. Te hago una pregunta. En Parque Avellaneda, el custodio que mata a un delincuente y terminó hiriendo al otro, ¿qué custodiaba? Una avícola. Una avícola. Digo, Claro. evidentemente se mueve una importante cantidad de dinero y necesitan seguridad para evitar este tipo de cuestiones. Bueno, ya vamos a seguir con este tema. Gracias, Gastón. Qué historia.